agradeciendo nuevamente a Juan. Gracias a vos que me invitaste. Lo tenemos acá debutando. Así que bueno, yo me traje la Biblia. Esta es hermosa porque, ¿qué pasa? Tiene este cierre que está bárbaro, ¿no es cierto? En casa no podía entender cómo había gente que tenía distintas Biblias. O sea, y yo hoy tengo varias, no sé, pero Sí, es vos hermoso decías porque cuando por ahí no estábamos en el camino, ¿por qué la gente tiene tantas ¿Qué, Biblias? qué pasa? Yo a veces, como vengo de catolicismo, como la mayoría, en mi casa no había Biblia, de repente. Y de Claro. repente tenía amigos que eran cristianos que tenían varias Biblias. Bueno, Claro. ¿Qué es esto de decíamos, tener varias? ¿qué es esto? Claro. Y después uno va caminando, va transitando y resulta que son distintas versiones. Resulta que para los que tenemos problemas con la visión hay algunas que son letras más Letra grande. grandes, ¿no? Que son muchas más cómodas. Y también había visto yo cuando empecé a venir acá que de repente mucha gente marcaba la Sí. Biblia, escrita la Que Biblia, pensábamos que era sagrado, un ¿cómo? libro sagrado que no se escribía, Que ni se ni se tocaba. anotaba y había que. Y no. Mientras más escrito y más usado está, mejor. Porque eso, para eso está, ¿no es Para cierto? eso está. Para que lo abramos, busquemos y estemos en contacto con el Señor, ¿no? Claro, no es un libro que voy a decir, bueno, me compré el librito, me lo leí poner y lo puse Y ahí lo a estantería y quedó nuevo. ahí, nunca más, ¿no es cierto? Y en realidad uno va todo el tiempo y necesita, entonces bueno, uno como esta también tiene marcas, ahí por ahí no se ve, ¿no es cierto? Pero está da poquito marca. Según cuál, tengo distintas versiones, marqué distintas cosas que me gustan a mí, Sí. ¿no es cierto? Así que bueno, pero hay gente hasta que hace anotaciones y todo, buenísimo. Sí, Porque uno la Biblia necesita estudiarla. exacto. Bueno, ¿te hace buen cristiano, Juan, leer la Biblia? ¿Vos cómo decís? ¿Te hace buen Sí, cristiano? o sea, hoy el gran tema que es ser cristiano. La verdad que cuando Gustavo me planteó esto me confrontó un poco, porque si bien sabemos que es ser cristiano, Claro. a veces no tenemos por ahí el concepto de cómo definirlo, ¿no es cierto? Como que medio me trabé hasta en mi casa pensando, chau, qué tema que trajimos hoy, ¿no? Y de repente, bueno, me puse a investigar un poco con mi esposa, a leer y decir, che, ¿qué es un buen cristiano? ¿O qué es ser ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? cristiano? Como dijimos, ¿no? Claro, Arranquemos por qué es ser Ahí cristiano. está, después vamos a lo bueno. ¿Qué Después es ya bueno? vamos a Sí. invitar a buenos Ah, cristianos buenos cristianos. verdaderos. Vamos a salir en búsqueda de buenos cristianos. Y ahí, bueno, vamos a poder seguir. Y realmente buscando un poco en la Biblia, encontré en Hechos 11:26, en donde se denominó la primera vez a la gente como cristianos. Que voy a leer un poquito, dice. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ah, Ahí tenemos la primera vez que se Sí. define cristiano a la gente, ¿no es cierto? no es poca cosa. No es poca cosa. Y acá dice que estuvieron todo un año. O sea, si arrancamos un poquito para atrás, o sea, Jesús no era cristiano. Y O él era sea, Cristo. era Cristo, pero era judío, Claro. ¿no? O sea, Sí, el sí, término sí. cristiano arranca después de Jesús. Después. Después de Jesús. Exacto. Después de Jesús. Después de Jesús, cuando se empiezan a formar las iglesias, ¿no es cierto? Claro. Si no, bueno, igual. Además, era como una especie también hasta de burla, ¿no es cierto? Decirle, porque eran como cristianos, eran pequeños cristos, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, Una sí. tomada como era, son cristianos, ¿no es cierto? Exacto. Es como decir que tenemos al Cristo y ustedes son pequeños cristos. Que después, bueno, Exacto. eso dice, bueno, ojalá yo pudiera ser, ¿no es cierto? Hoy sí, hoy lo vemos de ese lado y ese punto de vista que decimos, sí, ojalá pueda ser un pequeño Cristo. Porque si bien nosotros venimos a la iglesia, venimos porque nuestro anhelo es ser mejor cristiano, ¿no es cierto? Sí. Ser cristiano ya es suficiente, pero venimos a la iglesia siempre tratando de buscar un poquito más Sí. del Señor, Sí, ¿no? sí. Si bien la palabra dice cristiano, que Sí. viene de Cristo, nosotros tratamos de seguir los pasos de Él y aunque somos seres humanos, que no somos perfectos, ¿no es cierto? Tenemos montones de virtudes y no virtudes, pero tratamos de venir a la iglesia para cambiar nuestra forma de vivir. Bien. No solo, Que no es poco. que no es poco, no es que venimos porque somos santos que vamos a la iglesia, no, venimos porque necesitamos
que el Señor nos ayude a cambiar nuestra vida, ¿no es cierto? Que Cristo nos ayude, porque solo, la verdad, imposible, Gustavo, imposible cambiar nuestra forma de vivir. La verdad que antes de conocer a Cristo, uno por ahí veía la vida distinta, ¿no es cierto? Tenía distintas visiones, uno por ahí se pensaba porque era bueno se iba a ir al cielo, que era un buen cristiano. Buena persona. Yo pensaba que con ser buena persona, no hacer mal a nadie, tenía el cielo ganado. Claro. De repente, cuando alguna vez alguien me predicó, que yo al principio era medio reacio, ¿no?, a escuchar y todo eso, cuando alguien me predicó, se ve que la semilla cayó en mí. Uh-huh. Al principio uno escapa todo, pero realmente cuando uno tiene un encuentro con Cristo, ahí nuestra vida cambia, ¿no es cierto? Porque cuando venimos a la iglesia no es que somos religiosos, sino que venimos porque tenemos una relación, ¿no es cierto?, con Cristo, con Jesús. Y una necesidad. Necesito estar mejor, necesito cambiar, necesito mejorar. Exacto. ¿Cómo hago, no es cierto? ¿Dónde busco? Porque en mí ya no hay más nada que pueda dar mejor. Solo no podemos. Si voy a laburar, hago las cosas bien, soy un buen... No, yo, de mi mirada, ¿no es cierto? O sea, cada uno hace lo mismo. Yo soy el mejor, sí, o trato de ser el mejor, pero resulta que no me salen las cosas como yo quisiera. Estoy cansado, o sea, uno remándola, llega un momento que si ya no puedo más. Exacto. Vamos a hacer una cosa. Tenemos un tema musical por ahí dando vuelta. Vamos chequeando los mensajes de las redes. Si todavía no mandaste ninguno, te animamos nuevamente para que mandes un mensaje, una pregunta, lo que vos quieras. Y me gustaría que por ahí, en el próximo bloque, nos cuentes un poquito por ahí de vos. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cuánto hace que sos cristiano? ¿No es cierto? Pues está bueno, ¿no?, arrancar por Buenísimo. Ahí, porque eso también es el transitar de un cristiano. Exacto. ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Cómo no? Está bueno. Ese, y la verdad que es un camino de ida. Ahí está. Y que no tiene marcha atrás, que no tiene retorno, porque cuando nos enfocamos en Cristo, nuestra vida realmente pasa a ser otra. Nuestras ideas, nuestra visión, totalmente otra cosa. Bien. Así que los invito. Bien, sigan en el aire, inviten Exacto. A los amigos, a los que no son amigos también, a los que están apartados, a los que no conocen a Cristo, invítenlos al programa, a la radio, ¿no es cierto? Para que, bueno, así cada vez somos más. No sé si ya está el tema en punta. En un momento se decía punta cuando había cassette. Ya no se dice más en punta. Capaz los chicos no saben qué es cassette. No tienen ni idea. Nuestros productores. Cuando quieras mandar el tema y, bueno, gente, nos encontramos en breve después del temita. Ya saben, volvemos otra vez con Juan. Desde Ballester, Radio Efecto Positivo. Bien, y entonces nos habíamos quedado, Juancito querido, que nos cuentes un poquito, ya que estamos hablando del cristianismo, cómo es ser cristiano, cómo fue tu transición del mundo, como quien diría muchas veces, a ser cristiano. Bueno, mirá, la verdad es que yo me siento bendecido y siendo cristiano porque todo lo que me estaba perdiendo, gracias a Dios el Señor me dejó recuperar lo que me estaba perdiendo, ¿no es cierto? Si bien, como decíamos, yo pensaba que era un tipo bueno, que como no molestaba a nadie, claro, trabajaba y hacía las cosas bien, me iba a ir al cielo. Cuando realmente empecé a conocer de Cristo me di cuenta que no, ¿no es cierto? Yo era la verdad una persona que venía del catolicismo, ¿no es cierto? Conocía a Cristo grande a los 27 años. A veces pienso, ¿por qué no haberlo conocido antes? Pero bueno, los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Creo que fue el tiempo justo en que lo pude conocer y que me mantuvo y me sostuvo. Porque yo hoy me pongo a mirar para atrás de cuando no era cristiano y la verdad que me doy cuenta de todas las veces que el Señor me cuidó. Pero me vienen a la memoria muchas cosas de las que Dios me apartó, estando, si bien que nunca hice mal a nadie, pero por ahí tuvimos situaciones que podríamos haber, no sé, probado droga y esas cosas, y gracias a Dios, ahí me siento bendecido, que si no, ahí me doy cuenta que, viste, cuando en la palabra dice que el Señor nos eligió desde antes. Estaba pensando justo eso. Bueno, ahí me doy cuenta de la palabra que es viva, porque yo siento que el Señor me eligió desde antes. Y durante 27 años
sin conocerlo, conociéndolo a mi manera, Claro. el Señor me cuidó, me libró y me resguardó de montones de situaciones que pienso que por ahí, tal vez hoy, no sé, no estaríamos acá, Y no. ¿no es cierto? Tuve la bendición de de ponerme de novio con mi esposa, Ujú. que ella era cristiana y yo no. Ah, arrancaste así medio Arranqué complicado así, ya. arrancamos así. Como que ella Sí, era de River, sí. o yo de River y ella bueno, ella es independiente, Ah, así que está bien. bueno. Bueno, Y es como cuando te igual, quieren cambiar de sí. cuadro, ¿viste? Y vos decís, no, 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 ¿por nunca. qué? Por más que el otro sea mejor, no importa, yo me quedo con mi cuadro, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias a Dios, la conocí a ella, nos pusimos de novio. Al principio de novio ella iba a la iglesia y yo la acompañaba hasta el tren, la dejaba que vaya a la iglesia y Claro. bueno. Después cuando nos casamos, ¿qué pasó? Ella dijo, mira, yo voy a la iglesia. Y yo digo, bueno, nos Claro. casamos, si vos vas, Sí. yo te acompaño. Y así empecé, Bien. acompañándola. Empezamos ese transitar, que yo, si bien iba a la iglesia, yo me sentaba, miraba quién entraba, Ujú. quién salía, quién se paraba. Ella por ahí se paraba y pasaba adelante, Sí. y Uy. yo le cuidaba la cartera, porque digo, le van a robar la cartera. Es la iglesia, mirá lo que es la mente del mundo. Si bien hay que tener cuidado, ¿no es Sí, cierto? claro. Porque a veces entran cristianos y por ahí gente Que no. que no. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca vi nada, pero bueno, mi cabeza Sí, sí. era rara, ¿no? Y bueno, y con el correr del tiempo ella abre una célula en casa. Me dice, che, Juan, yo voy a abrir una célula. Bien. Listo, está bien, no hay problema. ¿Vos qué dijiste? ¿Un kiosquito, una célula? ¿Qué es lo que abre? ¿Un No, porque ya almacén? más o menos Ah, vos ya tenías una venía idea. agarrando el lenguaje, ¿viste? Ah. El lenguaje cristiano ya lo venía Claro, más una o menos célula, agarrando, claro. entonces dije, Estudió sí, está bien, no hay doctorado. problema. Claro. O sea, nos casamos y tenemos que compartir ambos las mismas cosas, ¿no es cierto? No es porque vos de una manera yo te No, quiero no. cambiar, no. Bueno, Bien ahí, bien. abrió una célula, yo me acuerdo que venía de trabajar y a veces ya estaba la célula en casa, estaban empezando. Yo entraba, saludaba, pum, a la pieza. Me iba. Tipo penitencia. Me iba así a la Claro. pieza a esperar a que ellos terminen, Claro. pensando no los voy a molestar y esas cosas, ¿no es cierto? Hasta que un día, bueno, el Señor me tocó. Y un día me hablaron y me dijeron, mirá, viene un bautismo, ¿te querés bautizar? Y yo dije, sí. La verdad que fue mi mejor decisión en decir, sí, quiero conocer a Cristo. Si bien escuchaba que ellos hablaban cosas que me parecían locas tal vez, ¿no es cierto? Que hoy miro para atrás y no son locas, porque estando en el camino de Cristo, siendo cristiano, las cosas locas para los cristianos no son tan locas. Claro, tal cual. De esas cosas que te dicen, un milagro, esto, aquello. Perdona a tu enemigo. Pará, no. No, No me entra en la olvidate. cabeza lo que está Perdoná, diciendo. olvídate, yo No. antes de ser cristiano, te podía pasar al lado y no te Sí, saludaba. claro. Gracias Señor que me cambió. Te soy sincero. Era un tipo bastante complicado yo en ese sentido del tema del perdón. Está bien, voy a la iglesia, todo, pero Sí, bueno, pero- que te perdone Dios, decía yo. Ahí está, que si él quiere. Si él quiere que te perdone, yo no, ¿viste? Pero bueno, después nos damos cuenta, a medida que vamos siendo cristianos y vamos transitando, Claro. y el Señor nos va tocando y nos va cambiando, porque solos no podemos. Esas cosas solas no podemos. Y en ese momento yo antes de ser cristiano me parecía locura esas cosas, de perdonar o algunas otras cosas de cuestiones de fe que decía, no, todo bien, pero conmigo no. Hasta que bueno, el Señor te toca, llega a tu vida, y tu vida Se que vos transforma. pensaste que era buena, te diste cuenta que era una porquería. Si bien Dios nos cuidó, Ujú. pasamos de, como dice la palabra, ¿no? Pasamos a ser de criaturas a Ajá. hijos de Dios, ¿no? Morimos para ser hijos de Dios. Claro, tal cual. Y entendí el significado de morir, porque yo pensé que mis cosas y mi cabeza nunca iba a cambiar. Si bien tengo miles de cosas para Sí, seguir sí, cambiando. sí, O sea, como siempre digo, va a haber gente que te quiere Sí. y gente que no. Gente que habla bien de vos y gente que no. Gente que te conoce y te dice, no, este buen chabón, y por ahí Claro. uno que no te conoce y le hablaron mal de vos y dice, no, así este. Pero bueno, cuando conoces a Cristo, tu vida cambia y bueno, tratamos en ese sentido de decir que es ser cristiano, es tratar de caminar siguiendo la voluntad de Cristo, Ahí está. siguiendo la voluntad de Dios. Bien. Es difícil, Sí. solo no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, orando y pidiéndole a Él,
me da la sensación de que cuando Dios, ¿no es cierto?, se revela ante nosotros y nos hace ver cómo somos realmente, Oh. porque es como que estamos cegados, porque vos decís, no, Sí. pará, yo estoy bien, acá, ¿no es cierto?, es como que tenemos una realidad, ¿no es cierto?, un Falsa. cine, Sí. una ficción impresionante, ¿no? O sea, tipo Steven Spielberg, nosotros nos creamos nuestra realidad y viene Dios y te corre, ¿viste? Oh. Así, este sos vos. Y te entra a mostrar. Y te ves, porque Claro. te empezás a ver. Pasás a ser Claro. tu espectador y empezás a ver y decís, chau, qué mal que estoy pensando, qué mal estoy actuando, qué mal en todo sentido, ¿no es cierto? Si bien, como te digo, viste, bueno, venimos acá para tratar de ser siempre un poquito mejor, ¿no es cierto? No es que somos Aprendemos a ser santos. mejor. A Aprendemos través de a la ser mejor. revelación del Espíritu Santo que nos vas mostrando, por ahí hasta la revelación es progresiva, ¿no es cierto? Porque si el Espíritu Santo te muestra todo de uno no, ¿cómo corregís todo eso? Pues si, bueno, Totalmente. pará, si todavía no es cierto? Y nos va revelando, ya a medida que vamos avanzando en el camino de Cristo, como bien decís vos, Sí. nos va revelando un poquito más. Bueno, ya Y- llegaste hasta acá, te prende, Sí. como un pasillo, Sí, uno va sí, caminando, te va prendiendo la lamparita hasta que vos, ¿no es cierto?, te va guiando y dices, Sí. por acá, es por acá, por acá, por Por acá. acá. En cuanto te fuiste en la banquina y si por ahí te prende la lamparita más grande, Oh. o viene alguno y te da un buen sacudón para acomodarte en el pasillo de la lucecita, ¿no? Y, Me da esa. y sabés que veo también que hoy por ahí veo o una pelea, una confrontación y me veo yo, porque yo era así. En el Y medio. trato de huir, ¿viste? Sí. ¿Viste cuando la palabra dice el que ve el mal se aleja Sí. por bienestar de una? De una. Y la verdad que es así. Hoy el Señor me muestra, gracias a Dios, si bien tengo miles de cosas para cambiar, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios nos muestra y nos hace ver cómo éramos. Y la verdad que a veces hasta me avergüenzo de cómo era, ¿viste? Sí. Y como vos decís, pedir perdón. Y he bajado hoy un montón de veces la cabeza y he ido a pedir perdón de cosas que hice mal. Porque Viste que no dice, qué loco, ¿no? Porque no te dice, bueno, hay que aprender a olvidar. no. No, hay que perdonar. Perdonar. Porque uno también en la gimnasia dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para Sí, me quiero olvidar? sí. Me quiero olvidar, porque en el mundo uno que dice, me quiero olvidar de tal No cosa. te veo más. Chau. No te veo Hasta más. acá llegamos, no ya existís está. más. No existe más. Sí. ¿Dónde? Y en la No, Biblia te dice, no, en la Biblia te dice, no, loco, andá y perdoná. Pa. No, bueno, pero no me corresponde. Andá y perdona, porque si vos no perdonás, yo no te voy a perdonar. Y ahí te das cuenta las macanas que te mandaste. Y las metidas de pata, ¿no? Que sin, o sea, sin necesidad a veces, Claro. ¿no es cierto? Que la misma condición, ¿no es cierto?, de estar, no poder ver bien, Estás cegado, te cegado. Te lleva a eso, ¿no es cierto?, a lo manotazo. Uno va Sí, como sí. puede. Como la vida te va sacudiendo, uno Sí, sí, se va sí, salvando. Bueno, mira, están robando mucho, listo, le ponemos alarma. Sí. Están robando, guarda, hay que armarse porque qué sé yo, bueno, lo vamos a poner. Sí. Ahora le suben la vara porque no tienen alarma, que está bien, ¿no es cierto? Pero ahora le ponemos un Alambre, cercado, alambre sí. electrificado. Sí. Y el Bobby, el perro también, digo, y Sí, no sí. le dé tanto de comer para que tenga ganas de morder un poquito a esta, esa. O sea, bueno, nos metemos en esa, ¿no es cierto? Y no hay límite, ¿no es cierto? No hay Sí, límite sí. porque cada vez se sube más la Exacto. vara, porque tenés el chorro que le va a buscar siempre la vuelta a todo. Sí, Entonces, ¿cómo nos refugiamos? Nos refugiamos en Cristo. en Cristo. En Cristo no Ahí hay otro. encontramos paz. No. Paz y tranquilidad. En otros momentos por ahí no las sabías encontrar o un problema que parecía muy grosso. En Cristo tu problema, cuando viste, lo enfocás a Él y decís, Señor, no puedo más, ayúdame. Ahí aparece el Señor y tu problema por ahí pasa a ser, sigue siendo tu problema, Ujú. porque no nos Claro, desvinculamos ahí del está. problema, pero lo sabemos sobrellevar un poco mejor, ¿viste? Y después que lo que hablábamos un poco al principio, ¿viste? Tantas Biblias. Yo al principio decía, ¿para qué quieren la Biblia? Y una vez el pastor Springer me dijo nos dijo bien claro, ¿qué es una Biblia? Y nos explicó tan fácil. Yo en esa época estaba aprendiendo, ¿viste? Que Ajá. si no te explican fácil no lo entendés, sí, ¿viste? se complica, sí. Y dice, vos imaginate que te comprás un equipo de música. Y el equipo de música viene con tu manual. Sí, bien. Vos tenés dos opciones. O usás el equipo de música, prendés, apagás y escuchás, o lees el manual y le sacás todo el qué fruto buena esa. posible, ¿no es Muy cierto? buena esa. Y bueno, la Biblia es eso para nosotros y para el que empieza a transitar y para quien no transita también. Los invito a que puedan estar acercándose a casa de Dios o donde sea y poder estar aprendiendo un poco la palabra y van a darse cuenta
que nuestro manual de vida es este. Bien, ahora vamos a un tema musical y veo que tenés una Biblia especial ahí, que medio que la reconocí de costado, y cuando volvamos, ¿no es cierto?, de la tanda, me gustaría que me expliques por qué tu Biblia es distinta a la mía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en esa Biblia, ¿no es cierto? Tiene toda una historia seguramente, así que le pedimos a nuestros operadores que pongan el tema musical y quédate ahí en Radio Efecto Positivo y como te invitamos recién, mandanos un mensaje, una pregunta, y va a venir Juan y te la va a responder seguramente, ¿no? ¿No, Juan? Amén. Vamos todavía. Vamos. Así que bueno, vamos al tema musical y en breve volvemos a ver qué nos cuenta Juan sobre esa Biblia. El Nuevo Testamento, es una Biblia distinta a la mía, Salmos dice ahí, totalmente distinta. Ese azul me llama mucho la atención porque lo he visto en algún hotel, en algún, ¿no es cierto? Así que me estaría bueno que me comentes, y me causó curiosidad, ¿no es cierto? Que me comentes por qué tenés esa Biblia. Bueno, como vos decís, Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos: Antiguo Testamento, antes de Cristo, Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y los Nuevos Testamentos es por lo general para la gente que no conoce. Como vos decís, lo encontrás en un hotel, te lo pueden llegar a dar en la calle. Hay chiquitos, más grandes. Para la gente de salud hay blancos, para los policías hay camuflados, policías y fuerzas de seguridad. Y estas las entregan los gedeones. En una época vivía en San Luis y estuve con los gedeones. ¿Qué es un gedeón? Un gedeón son esas personas que salen a la calle a repartir Biblias. Bien. Por lo general se la das, la gente se piensa que se la vas a cobrar, claro. Y no, es un regalo. Hay mucha gente en el mundo que invierte en los gedeones y en imprimir Biblias, ¿no es cierto? Porque esto no se imprime gratis, para que todo el mundo la tenga. Yo estando en San Luis, la verdad que algo que me impactó mucho fue el tema de que uno piensa, bueno, te dan estos, y yo sin ir más lejos, alguna vez en la casa de mi viejo he visto un Nuevo Testamento. Ajá. O sea, dije que no había Biblia, pero un Nuevo Testamento chiquito. Una vez que mi viejo falleció, encontré que tenía él en el placar, en el ropero. Guardadito. Así que creo que tal vez alguien le habló de Cristo, y bueno, pienso que la misericordia y la gracia de Dios lo haya alcanzado. Seguramente. ¿No es cierto? Pero tenía guardado un Nuevo Testamento. Y estando en San Luis, iba a una iglesia en donde empezaron a venir unos chicos, jovencitos, que se empezaron a congregar. Y una vez alguien vio también un Nuevo Testamento, y esos jovencitos, la chica, que eran un chico y una chica que eran novios, dice, yo gracias a eso me convertí. Y mirá lo importante que por ahí es un Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sí. Y nos empieza a contar su historia, ¿no es cierto? Era una chica con problemas, se cortaba los brazos, esa gente que tiene muchísimos problemas. Sí. Y un día toma una determinación de ir a un parque que hay en San Luis, que es un parque todo cerrado con reja, como si fuera acá el Parque Sarmiento, ¿no? Sí. Va a ese parque a quitarse la vida. Ya tenía la decisión tomada. Va, se sienta en una mesa, ya decisión tomada. ¿Qué había en la mesa? Un Nuevo Testamento. Chiquito. Mirá. Y ese Nuevo Testamento le salvó la vida. Y le cambió la vida. Se empezó a congregar. Y en la palabra dice que con uno que crea en Dios serás salvo tú y tu casa, porque esa gente ore. Esa chica trajo a su novio, trajo a su familia, terminaron siendo todos cristianos. A veces no damos importancia por estos libritos, pero la verdad que son importantes. Como vos decís, los podés encontrar en un cuarto de hotel. Y en una época que fui gedeón allá en San Luis, me decían, yo a veces repartía y a veces la gente lo agarraba y lo tiraba. Y yo iba y lo levantaba. Claro. Y un día me dicen, no, si lo tiró es porque el Señor debe tener otro propósito con ese Nuevo Testamento. Entonces aprendí a decir que, bueno, si veía uno que lo dejaba ahí en un aparecito, lo tiraba, lo dejábamos. Después cuando escucho el testimonio de esta chica, me doy cuenta que digo, chau. Y mirá por un simple libro que vos decís, al principio que lo lees y no entendés mucho, pero cuando Cristo toca tu vida y tu corazón, por más que leas muy poquito, tu vida cambia. Claro, porque estamos hablando no de un libro, ponele, de ciencia ficción, un libro de literatura, de matemática. Es otra clase de libro este. El libro de los libros. Claro.
hay es un esto. poder acá. O sea, no en el papel en sí, ¿no es cierto? Exacto. No estamos hablando del papel en sí, sino, bueno, la palabra no es como una espada. Exacto, sí. O sea, ya al mirarla, leer una frase, al decir Santa Biblia, algo pasa acá. O sea, espiritualmente algo nos está moviendo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, es importantísimo, y como decimos, ¿no? A veces leemos y no entendemos, a veces nos habla alguien y no entendemos. Yo cuando era joven, bueno, tenía esas modas que se usaban los pelos largos, los pantalones rotos, y por ahí yo me sentaba en la plaza y en esa época había muchas campañas en las plazas, ¿viste? Ajá. Así Estaba la evangelistas. gente que gritaba y yo decía, Ajá. estos locos, ¿qué les pasa? ¿Qué? Y yo decía, ahora termina y me van a venir a agarrar a mí. Dicho y hecho, terminaban de hablar y al primero que venían a mí. Y yo decía, yo soy un hombre bueno, no necesito. Claro. Pero ahí me di cuenta de cuántas veces el Señor me había buscado, que me confrontó. Y alguna vez me quedó algo de lo que me dijeron también en alguna plaza. Y yo por ahí lo esquivé. Quise hacer la mía, hacer mi camino. Pero la verdad que cuando Cristo llega a tu vida y siempre decimos, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, parece mentira, pero Cristo parece el último recurso, ¿no? Pasamos por curanderos, Sí. por las cartas, por, no sé, por montones de cosas y a veces hay gente que no tiene ni siquiera el último recurso de conocerlo, que lamentablemente toma malas decisiones, pero hay gente que dice, mi último recurso es Cristo. Gracias a Dios a mí no Claro, me pasó que claro. fue mi último recurso, Sí, sí, sí. pero hay un montón de gente que, bueno, pasó por brujería, hechicería, es más, hasta he visto... Es que a veces la gente entra en ese entorno y no está tomando conciencia qué tan mal Sí. sería, ¿no es cierto? Por ahí las cartas, el horóscopo, Parece todas como mejor eso. Claro, y aparte hasta inocente, porque ¿qué pasa? Vos pones el noticiero, cualquier canal de televisión o un programa de radio y ¿sabes qué signo sos? Ascendente en Virgo, no, o Sí, sea, es sí, sí. normal No. y hasta simpático. Y siendo al mundo leíamos el Vas a horóscopo en el conseguir diario. trabajo, a ver, para yo te digo que sos en Aries, ay, no, y tenés novio, a ver qué novio te conviene. Wow, o sea, Sí, sí, sí. hay charlas y programas radiales y de televisión importantes Sí, que sí, hablan sí. de este tema. Entonces uno no lo ve como algo hasta malo, es como algo normal Sí. y común y corriente. Es lo que el mundo te vende y te ¿no es ofrece. cierto? Aunque es lo más fácil, ¿viste? Ajá. Hasta Y gratis te lo dan, gratis no tenés te lo ni dan. pagar. Y la verdad que lo más gratis que esto Bárbaro. no hay. Eso, bueno, tu vida como Gedeón, no, acá en Buenos Aires ya no, abandonaste. Arranqué Gedeón, nos tocó pandemia y es como que ¿Cómo? sí, Bueno, eh, hay que retomar. abandoné. Sí. Abandoné y bueno, estamos viendo a ver qué hacemos. Y claro, yo calculo que después de la pandemia nos movió a todo. Hoy hablaba con un compañero de trabajo y como que las fechas se les corrían, ¿viste? O sea, pará, Sí, ¿cuándo no. fue antes, después de esto? Estás perdido. Digo, no, parezco un tonto, me dice, pero en realidad hizo un sacudón el tema de la pandemia. Uno mira así Total. 2 años atrás, che, ¿y qué fue? Pará, medio que se paró todo. Entonces tenés que rever un montón de cosas y comenzar y demás. No es fácil, yo sé que todos hemos transitado de una manera u otra la pandemia. Sí, sí. Estamos ahí finalizando. Ya la gente en los trabajos mismos están diciendo, bueno, ya la distancia social no hace falta que sean 2 metros, en cualquier momento el tema del barbijo, en algunos desaparece. lados van desapareciendo y demás, la parte escolar arrancó, ¿no es cierto? Así que bueno, Sí, es cuestión sí, sí. de tiempito nada más para que esto, hay que ver si la gente, ¿no? Volver a esa confianza de salir al aire libre y de volver a abrazar, Sí, se calculo que eso... Perdimos muchas cosas. Esos saludos del puño, el otro día fui a tu casa y yo saludé Sí. a uno y me digo, qué salame, ¿no? O sea, qué frialdad esto, ¿no? Perdimos y el mundo yo creo también un poco el enemigo no nos alejó de todo un poco, ¿no es cierto? De la familia, nos alejó de nuestros amigos, parientes, ¿no es cierto? Porque nos encapsuló. Sí. Y las crisis se viven de otra manera, porque vos al aislarte, al quedarte solo y tenés un problema, no podés compartirlo Sí. de la misma manera. No es la misma manera un llamado telefónico, un WhatsApp, que acercarse, vení, tomamos unos mates y hablamos de lo que me está pasando. Es como hasta difícil comunicarte con otra persona. Totalmente. Nos aleja, el aislamiento nos alejó bastante. Entonces, bueno, la idea, gente, también es empezar a recuperar todo eso que de alguna manera nos quitaron. Esas inseguridades, ¿no es cierto?, de subir, de ir, mucha gente, poca gente, ¿dónde? Ya no, Sí. nos quedó ese miedo, Sí, ¿no nos es cierto?, quedó. del contagio, la gente, hablo en general, ¿no es cierto?, o sea, qué es lo que nos está pasando.
Así que bien, mucha gente es muy corajuda y como yo que voy en el subte y en el tren vamos así, y hoy estaba en el tren y miro así un cartel y decía mantener la distancia de 2 metros, ¿viste? Y yo tenía uno pegado acá, digo, como chiste está bárbaro, o sea, como chiste está bárbaro. Pero es como decís vos, ¿no? Decimos, no, fue el año pasado, pero fue hace 3 años, Claro. porque con la pandemia nos quitó tiempo, Sí, ¿no? sí, tal cual. El enemigo nos quiso separar, dividir, hasta en la iglesia, ¿no? Que no nos podíamos congregar y todo, pero Dios tomó otras herramientas y un nuevo rumbo que es la radio, la televisión, la tecnología. El Zoom, ¿viste? Lo empezamos con... El Señor preparó todo para que se siga, y creo que hasta fue un poco más fuerte. Y Sin ir más lejos. los que se mantuvieron, los que nos mantuvimos, los que están del otro lado también, salimos como hasta fortalecidos Sí. y todo, ¿no es cierto? O sea, porque dice, uy, si pasé esta, ya estamos, vamos, quiero, no sé si por más, Dios, no sé si por más, pero estamos en un camino, ¿no es cierto? Totalmente. Y gente que conoció a Dios a través de las redes. Lo tenemos acá, nuestro productor, que contó su testimonio, ¿no es cierto? Mirá. Que a través de las redes Él pudo, conoció a Cristo y se empezó a venir a la iglesia y todo. Así que gloria a Dios. Dios fue más fuerte que todo, ¿no es cierto? El enemigo quiso venir a poner trabas, pero Ya, no pudo. Estamos y 56 y medio que se nos está terminando el tiempo y medio que hasta nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Hablando del cristianismo, que es un ser un cristiano y demás, pero siempre me da vuelta en la cabeza, ¿no es cierto? Lo que es tener la mente de Cristo. Buscar la mente de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces, una de las preguntas que me hago por ahí seguido, y me la debería hacer más seguido, pues creo que es un ejercicio bueno para todos, que por ahí ya más de uno lo debe saber, es que ante una situación, esperar un poquito y pensar, ¿qué hubiese hecho Jesús en esta situación? ¿Qué hubiese hecho o estuvo bien lo que hice? Si lo miro desde el Claro. punto de vista de cómo me ve Cristo. Porque a veces, antes de hacer una macana, yo también pienso eso. Digo, ¿qué pensaría Cristo de mí? O sea, o me pongo en el lugar de decir, che, ¿está bien esto o está mal? Claro. Eso también nos No hace... solo, claro, avanzar. Tener esa reflexión, Exacto. ese tiempo de ir caminando con Cristo, que caminando con Cristo es ir cuidándose de lo que uno Exacto. dice y hace. Cada vez más. Cada Es un vez un ejercicio- poquito más. Es un Cada vez ejercicio poquito más. difícil. Exacto. Pero a la vez, como decís vos, ¿viste? Eso es ser cristiano. Tratar de, si bien no somos perfectos, queremos ir rumbo a la perfección, seremos perfectos cuando estemos En su ante momento. nuestro Padre, ¿no es cierto? Pero tratar de día a día ser mejor. Con nuestras fuerzas, muchachos, imposible. Es imposible. Porque somos Ya lo probamos. de lo Aparte, peor. Claro, no es claro. Pero con la fuerza de Cristo, somos efecto positivo como la radio. Ahí está. Me gusta porque la vende bien la radio. Escúchame, la mejor radio la tenemos a Gustavo, nuestros productores los mejores, así que gente, no se pierdan esto. Y el viernes tenemos un programón, así que bueno, están todos invitados. Ya no se nos está yendo el tiempo, Juan. Se Vos pasó dijiste que volando. esto se va a hacer larguísimo y la verdad que ya lo tenemos casi cocinado. Estoy mirando ahí que gente nos manda fotos, que nos están viendo. Bueno, saludos a toda la gente ahí que está del otro lado. Bueno, parezco un loco acá con esto, pero bueno. Bueno, y también el programa queda grabado para la gente que Así no lo es. pudo ver, ¿no es cierto? Tenemos nuestra Compartiendo. página de YouTube, así que bueno, ahí está, hay que vender, Juan. Exacto. Discúlpame, es así. Tenemos una página de YouTube, la radio tiene una página de YouTube donde todos los programas los vamos grabando. Exacto. Así que mañana vamos a subir el programa que hizo Elsa, tenemos el de Maxi y ahora tenemos el nuestro, ya lo subimos, así que en calculo que ya para mañana o pasado Joya. lo buscan y porque a veces la gente no puede estarlo viendo en vivo, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, después pasó con el de esa, creo que Carlos dijo, bueno, después lo veo. Estaba grabado. trabajando, claro. Claro, está trabajando, Exacto. no puedo, después lo veo, bárbaro. Así que bueno, gente, suscríbase a la página de YouTube, necesitamos suscriptores. Que se Y sume. compártanlo. Claro. Y sean cristianos o no sean cristianos. Para el que no es cristiano, por ahí mejor. Claro, Para hay que llegar. puedan de repente decir, a ver, estos locos que hablan. ¿De qué se trata Porque esto? el evangelio es locura y sí, la verdad que cuando no estás en Cristo decís, estos están todos re locos, pero la verdad que es una locura sana y hermosa.
conocer a Cristo. Un placer tenerte, Juan. Gracias, Gus. Gracias por haber venido, por haber participado. Qué lujo de tenerte acá. Menos mal, porque todavía estamos esperando a Fabián, le voy a mandar un mensaje que nunca vino. O sea, bueno. Para mí que nos dejó a prueba, a ver qué digo, hacen estos claro, dos, a ver si se arreglan, ¿viste? Capaz que está en la casa así mirando y dice, mira qué interesante. Pero mira, Fabi, tenemos equipo, ahí los productores, Claro. nosotros, y bueno, le pusimos efecto positivo. Sí, le pusimos fuerza. Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado, gracias por participar, gracias a Juani, gracias, se me escapó a Nico, ahí está Nico ahí, muy bien. Gracias nuevamente, Juan. Gracias del otro lado por participar. Sigan en la programación habitual de Radio Efecto Positivo. Durante las 24 horas hay linda música como para compartir y demás. Y en algún momento, ¿no es cierto?, pones play. Si no tenés la aplicación, vas a Play Store para Android y lo descargas tranquilamente y tenés en el celu tenés la aplicación. Y si no, entras a radioefectopositivo.com y pones play y nos escuchás durante todo el día. Bien, por lo pronto nos vamos yendo. El programa de hoy estuvo fantástico, gracias. Nos encontramos el martes a las 20 horas, como siempre, conociendo a Dios. Y el viernes, no te olvides que a las 20 va a estar Sergio con Alberto Fink hablando de su ministerio y demás, así que van a estar hablando también a Sergio le gusta hablar mucho de Jesús, así que seguramente Alberto lo va a llevar por ese lado. Así que nos encontramos la semana que viene. Gracias, Juani, gracias por la producción, por la música. Nos encontramos, gente. Adiós. Chau, adiós. chau.